El tratamiento de la superficie es un término genérico del proceso operativo físico o químico, realizado con el fin de alisar el revestimiento de superficie al reparar la placa de la carrocería dañada o de reemplazo. En este vídeo explicaremos el proceso básico de la aplicación de la masilla. La aplicación de la masilla incluye 4 procesos: mezcla de la masilla, revestimiento de la hoja de la masilla, secado de la masilla, pulido de la masilla. Ahora, describiremos cada paso a la vez. Primero, utilice paño de repollo rojo para pulir el área de la pintura base epoxi, para asegurar la adhesión de la masilla luego de la hoja de revestimiento. Luego de pulir, limpie la placa con una sopladora de polvo y evalúe el área revestida con masilla, para confirmar el rango de daño de la placa y la cantidad de la masilla utilizada. La masilla se debe remover completamente antes de utilizar la base de masilla y el agente de curado. Luego de mezclar uniformemente, limpie el barril de la masilla y retire los residuos de masilla sobre la tapa con un solvente. Tome una cierta cantidad de la base de masilla y del agente de curado y colóquelos sobre la placa de mezcla. No exprima el agente de curado directamente sobre la base de masilla antes de que se mezcle la masilla. Generalmente, los agentes de curado de masilla se agregan en un índice de peso de 100 a 2:3. Mezcle la masilla y el agente de curado para ser balanceado con una hoja rascadora. Practique repetidamente este proceso para asegurar que el proceso se complete en 60 segundos. Se debe mezclar rápidamente y aplicar rápidamente a la superficie de la pieza de trabajo. Debido a que la reacción química ocurre después de empezar la mezcla de la masilla, una vez curado, no será utilizado. Si la mezcla es uniforme, se puede determinar por el color de la mezcla. Si la mezcla no se realiza uniformemente, causará adhesión pobre de la masilla, adhesión pobre y otros problemas. Primero, tome una pequeña cantidad de masilla con la hoja rascadora. Aplique una capa delgada sobre la superficie del área dañada. Al rascar, la masilla forzada para presionarla en la abolladura pequeña causada por soldadura o acabado para asegurar que la masilla cuenta con una buena fuerza adhesiva. Relleno de la hoja de revestimiento. Coloque masilla en el rascador y muévalo. Al revestir con la hoja la masilla, los bordes del área a revestir deben ser revestidos finamente. Para aplicar masilla en el área dañada, se debe aplicar presión en el rascador. Al aplicar la hoja de revestimiento en el área hundida, primero mantenga el rascador un poco en vertical. Incline gradualmente el rascador al llegar a la posición central y reduzca la fuerza del rascador al mismo tiempo. Luego de pasar a través del centro, levante gradualmente el rascador y aumente la fuerza. Luego de revestir el área hundida, limpie con el rascador para asegurar que ningún residuo de masilla se quede sobre la superficie de la pieza de trabajo. Al rascar la masilla, cada masilla aplicada debe superponerse 1/3 de la masilla previa. Al rascar, se debe observar que se recomienda que cada capa se deba revestir con hoja finamente. Intente reducir la ocurrencia de tracoma. Cuando el rango de daño es más grande, primero rellene los defectos con un hoyo grande y luego grueso capa por capa. Luego de que seque la primera capa y luego sujeto a un segundo revestimiento hasta que esté relleno, el borde del área de revestimiento de masilla no debe ser demasiado grueso. Cuando el área de la aplicación de masilla sea grande, puede utilizar una hoja ancha y la lisura de la superficie será más ideal luego de ser revestida con hoja. Para pulir la superficie, es necesario secar la masilla.
Para acelerar el proceso de curado, puede utilizar aproximadamente 50 grados Celsius de temperatura para formar el secado. Una vez que la temperatura de la masilla exceda los 50 grados Celsius, deje de aplicar calor. Según la experiencia, una vez que la superficie está demasiado caliente para tocarla, significa que la temperatura es demasiado alta. Para el área con masilla más delgada, el tiempo de secado es mayor, por lo que debe revisar si la masilla ha secado completamente a través de este sitio. Se puede utilizar la uña del dedo para revisar la solidificación de la masilla en el área revestida, o utilice lija para pulir las partes delgadas. Si la masilla no está curada completamente, en el pulido posterior, encole sobre la lija de esta manera. Pula solo después de confirmar que la masilla está seca y curada. Durante el proceso de construcción del revestimiento del automóvil, la operación de pulido normalmente adopta dos medios de máquina pulidora y pulidora manual. El pulido de la masilla debe adoptar el proceso de pulido en seco. El pulido manual es apropiado para las partes de las esquinas, por lo que no es apropiado para el uso de pulido principal y pulido fino, luego de haber pulido y los sitios que necesitan ser refinados. La máquina pulidora puede reducir la labor intensamente, mejorar la eficiencia del trabajo y ahorrar materiales de pulido. Sin embargo, para la esquina, las partes rígidas y dobladas y otras partes de pulido para garantizar el efecto de pulido, normalmente por medio manual, la esquina pulidora se complementan la una con la otra. Primero, aplique una capa del indicador de pulido en el área revestida. El personal técnico puede revisar visualmente si la superficie es plana, si tiene perforaciones, marcas de arena y otros problemas. Durante el proceso de pulido posterior, se debe untar indicador de pulido para cada vez que se reemplace la lija. Antes de pulir, se debe considerar el tamaño del área revestida, la forma de pulir para escoger un modelo de lija razonable y pulido principal. Utilice el pulidor orbital equipado con lija número 80 para pulido áspero. Al pulir, tome la pulidora desde la parte de abajo. La postura del cuerpo debe realizar el movimiento de la pulidora horizontal o verticalmente de manera fácil. Mantenga la pulidora para hacer contacto con la superficie de la masilla. Haga contacto con la masilla antes de encender la pulidora. Si enciende la pulidora antes de hacer contacto con la superficie de la masilla, será fácil rayar la masilla. Al pulir, se debe mover la pulidora de manera vertical, horizontal, inclinada, para asegurar el pulido en el alcance del pulido de la masilla. Si la lija entra en contacto con el revestimiento, esta dejará trazos profundos de lija que no podrán ser retirados. Para evitarlo, solo pula la superficie aplicada con masilla. Durante el proceso de pulido, toque la superficie y retire las abolladuras grandes o levantamientos. Al pulir el punto alto, primero púlalo por dentro y luego pula toda la superficie para evitar obtener una superficie desigual. El molino rastro más P120 lija. Utilice un molino rastro con lija número 120 para pulir la superficie. Al pulir, también atraviese la pulidora en patrón. Fíjese que solo se pule la superficie de la masilla para evitar dejar marcas de la lija sobre el revestimiento antiguo. Revise cuidadosamente si el borde de plumas y la superficie de la placa de acero pueden verse a través de la masilla. Cuando se puede ver todo el borde de plumas a través de la masilla, deje de pulir para evitar el pulido en exceso de la superficie. Luego, utilice un bloque de pulido con lija número 180 para pulir la superficie manualmente. Pula toda la superficie de la masilla. Una vez que la superficie formada haya alcanzado el 80% de la superficie que no está dañada, revise la visibilidad del borde de plumas y continúe puliendo el pinado hasta que se pueda ver a través de la masilla. El borde de pluma formado de la superficie completa solo debe tener una capa de masilla. Para formar la misma forma de la superficie original sin daños, solo retire los rastros de pulido. Acabado de la superficie.
Realice el acabado de la superficie para eliminar los rastros abrasivos dejados por el pulido previo y para asegurar la transición natural desde la masilla hacia el revestimiento y hacer que esta superficie sea igual como la superficie sin daños. Utilice lija número 240 para el acabado de la superficie, eliminando todos los rastros de pulido para asegurar la transición natural de la masilla al revestimiento. Elimine todas las marcas de lija entre el revestimiento y la masilla. Pula la superficie a 20 milímetros de forma de superficie. Revise cuidadosamente la forma de la superficie y la transición de masilla a revestimiento. Una vez se realice el acabado de la superficie, se dejará una capa delgada de masilla sobre el borde de plumas. Acabado final. Con el fin de aplicación, pulido de la superficie de la pintura base intermedia, utilice lija número 320 para eliminar las marcas de lija del pulido anterior. El rango de pulido es aproximadamente 100 centímetros en el borde de la masilla. Si el área pulida cuenta con un perfil de carrocería o borde de la placa, puede dejar de pulir y reducir el rango de pulido. Elimine todos los rastros de lija dejados por los pasos intermedios y el acabado será opaco. Si aún brilla, significa que el pulido no ha sido suficiente. De lo contrario, puede ocasionar un desprendimiento posterior del revestimiento. Durante el proceso de pulido de la masilla, si el punto más alto de la parte intacta está expuesto, deje de pulir la superficie. Derribe el punto alto para hacerlo más bajo que la superficie dañada y luego aplique una capa de masilla sobre toda la superficie. Si encuentra que la masilla tiene un claro relleno insuficiente de la masilla y no podrá formar la forma correcta al pulir, entonces deje de pulir la superficie y limpie la placa de acero. Primero, aplique masilla en la hendidura del área, luego vuelva a aplicar una capa de masilla sobre toda la superficie. Si luego de que la masilla esté pulida y encuentra una perforación que no pueda ser rellenada en el proceso posterior, rellene la perforación y aplique una capa delgada de masilla sobre toda la superficie. Observe que al aplicar masilla en exceso, cuando rellene la perforación, cambiará la forma de la superficie. Luego de inspeccionar el pulido, luego de terminar de pulir, se debe eliminar todas las marcas de lija dejadas por el acabado de la superficie para asegurar que la superficie sea llana, sin depresiones, convexa y perforaciones. Luego de limpiar la superficie, se puede realizar la siguiente operación. Conclusiones. Por último, mediante la presentación y aprendizaje del contenido anterior, esperamos que pueda dominar el proceso de construcción estándar y las habilidades de trabajo de la masilla y pueda adiestrarse y mejorar en el trabajo práctico.